recuerden que todos los viernes estamos teniendo Astrocine de 2 a 3 de la tarde y las charlas de 3 a lo que dé. Entonces, pues, sean bienvenidos nuevamente al viernes de Culo. Como siempre hago todos los viernes, me tocó pasarlo así. Gracias a Julián por la ayuda con el Astrocine y pues por todo lo que hace en ese espacio. Vamos a empezar entonces con la charla del día de hoy, que se titula ¿Qué es una galaxia activa? Vivimos en una. Por el Magíster en Ciencias, Sebastián Rueda Blanco, estudiante del doctorado, candidato a doctor de Astronomía del Observatorio Astronómico Nacional. Él es físico de la Universidad Nacional y ha hecho pues bastantes investigaciones también en este ámbito. La charla del día de hoy se compone en qué son los núcleos activos, una pregunta interesante, en qué se diferencian de otras galaxias. Y pues en esta charla se presentarán las características fundamentales de estos objetos, su estructura física, la evolución y las observaciones actuales de las mismas. También se compartirán algunos datos interesantes de la relación de los núcleos activos de galaxias con problemas de índole cosmológica. Entonces hoy nos vamos a ir hacia las galaxias y un poco más allá. Entonces los dejo con el profe Sebas. Profe, muchísimas gracias por aceptar la invitación y todo su discusión. Gracias, gracias a ustedes por invitarme a este espacio y gracias por venir. Espero que les guste este tema, esta charla, especialmente porque se trata de un concepto tal vez muy técnico en el lenguaje de la astronomía. Tal vez en la divulgación científica las palabras más escuchadas son planetas, estrellas, telescopios, galaxias, ¿cierto? El Big Bang, agujeros negros, pero se habla poco de las galaxias activas y también de las galaxias inactivas. Entonces vamos a hacer un barrido de qué significa ese tema, que hoy en día es un componente de la astronomía de gran envergadura, de gran alcance y de muchísimo interés. Y más allá de, digamos, solamente abordar un tipo específico de objetos, aborda un problema de investigación que se hace extensivo a otros problemas de la astronomía. Vamos a ver entonces de qué se trata ese tema. Pero entonces vamos a ponernos en contexto sobre cosas que de pronto ustedes ya conocen o ya escucharon en algún momento, ¿cierto? Empezando por qué es una galaxia, ¿cierto? Creo que ya tenemos una idea somera de qué es una galaxia, ¿cierto? Incluso hay imágenes que de alguna manera nos muestran qué es, ¿no? La Vía Láctea, para empezar, nuestra galaxia, ¿cierto? La galaxia en la que vivimos nosotros. Pero esto es solo una ilustración que en realidad abarca muchos componentes, más de los que simplemente vemos en una foto, ¿cierto? O de pronto en una simulación, ¿cierto? Cuando pensamos en una galaxia, hacemos referencia no solo a un objeto, sino a un conglomerado de objetos, a una especie, para empezar. El primer componente que se nos viene a la mente, estrellas, ¿cierto? ¿Cuántas estrellas? Millones, miles de millones. Por ejemplo, ¿cuántas estrellas podría tener la Vía Láctea? ¿Alguna idea? Una cifra. 400.000 millones. 400.000, ¿cierto? Es como un estimativo, ¿cierto? Hace unos años se pensaba que eran 100.000 millones, ahora estamos hablando de 400.000, ¿cierto? Solo estrellas. Pero además tenemos este objeto central, ¿cierto? Es el núcleo galáctico, en el cual hoy en día sabemos hay un agujero negro supermasivo. Y además vemos que todas las estrellas están distribuidas en una especie de disco, ¿cierto? Parece que la gravedad, esquematizada por la gravedad de Newton, puede explicar esa rotación aparente, ¿cierto? Vemos que las estrellas giran de esta manera alrededor del centro galáctico como un sistema planetario, ¿cierto? Aunque hay mucho más de fondo que solamente la rotación de las estrellas. También tenemos otros componentes, que serán todas esas franjas, esos haces que rodean las estrellas. ¿Qué podrían ser? ¿Qué se imaginan? Polvo. Sí, polvo, gas interestelar, ¿cierto? Es como todo ese polvo y todo ese material remanente que quedó de todas estas estrellas en formación, ¿cierto? Realmente las galaxias son
fábricas, criaderos de estrellas. Y la actividad que hay en su núcleo de alguna manera determina la actividad estelar que hay en su galaxia anfitriona, ¿cierto? Y vemos que al parecer todo eso sucede en un plano y el núcleo parece estar abultado, ¿cierto? Forma una especie de bulbo. Pero no es solo eso, digamos. Realmente nuestra Vía Láctea se conforma por más cosas. El sistema principal de la Vía Láctea es ese disco que suele tener unos 100.000 años luz de diámetro, más o menos, es el disco galáctico. Tiene un espesor de más o menos unos 1.000 años luz, ¿cierto? O sea, bueno, estamos hablando de que el diámetro es de unos 30 kiloparsecs, más o menos. Nuestro sistema solar está acá, más o menos en la región suburbana de la galaxia, ¿cierto? A cierta distancia del núcleo galáctico. ¿A qué distancia estaría el Sol del núcleo? ¿Alguna idea? ¿Han escuchado ese dato? ¿A qué distancia está el núcleo galáctico del sistema solar? ¿Y cuánto tiempo le toma al Sol dar vueltas alrededor del centro de la galaxia? ¿Alguna idea? Bueno, el segundo dato es más interesante que el primero. Tarda unos 250 millones de años en dar una vuelta completa. Y está más o menos a unos 8 kiloparsecs, más o menos unos 27.000 años luz de distancia del centro galáctico. Algo que a primera vista, bueno, parece ser una gran distancia, aunque a escalas extragalácticas está muy cerca, ¿cierto? Además, noten esta región esférica que rodea todo el disco galáctico. Es lo que llamamos el halo. Es todo ese polvo y ese gas remanente, periférico a la galaxia, ¿cierto? Y en la que se agrupan ciertos cúmulos de estrellas que parece que se aglutinaran por acción de la gravedad. Le llamamos cúmulos globulares. Son como enjambres de estrellas chiquitos, pero se agrupan alrededor de la galaxia. Es como decir todos los verdaderos suburbios, los suburbios de la galaxia, ¿cierto? Son como las favelas galácticas, digamos, ¿no? Digamos, hace unos 100 años más o menos, nuestro universo estaba limitado a ese sistema, a la Vía Láctea. Y precisamente hace unos 100 años, hace casi 100 años exactos, se comprobó que realmente nuestra galaxia no era el único componente del universo. Y que así como la Vía Láctea existen otras galaxias vecinas. Aquí les presento, por ejemplo, el famoso grupo local, que es como el vecindario cósmico en el que está nuestra Vía Láctea. Aquí está nuestra Vía Láctea. Y tenemos también la galaxia más próxima a la Vía Láctea, digamos al menos de las dimensionalidades de la Vía Láctea, la galaxia Andrómeda. Y estas galaxias chiquitas son galaxias enanas, parecen más bien galaxias satélite a las galaxias principales. Noten además que son tan pequeñas que su morfología es básicamente despreciable comparada con las morfologías de la Vía Láctea y de la galaxia Andrómeda, que son muy parecidas. Se llaman galaxias espirales. Todo eso ocurre dentro de un grupo, se llama el grupo local, que forma parte de un grupo de galaxias más grande que se llama el cúmulo de Virgo, ¿cierto? Digamos. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Observaciones, básicamente. Estos dos personajes fueron los que no solo observaron que existen otras galaxias en el universo, sino que además esas galaxias no están estáticas, o por lo menos nuestro universo, como lo conocemos, no es estático, ¿sí? De hecho, descubrieron a través de observaciones hechas, digamos, con métodos observacionales de la época, que en comparación con las que existen hoy en día son bastante rudimentarias, para observar objetos muy lejanos, haciendo uso de telescopios como este. Era necesario exponer el instrumento a noches y noches y noches de continua observación, de continua exposición. Pero lo que observaron fue algo muy interesante. Observaron, para empezar, que las galaxias parecían manifestar diferentes formas, diferentes morfologías. Y esta terminó siendo la primera clasificación de las galaxias en cuanto a morfología. No dice nada sobre el núcleo, no dice nada sobre la naturaleza del centro, simplemente sobre cómo se distribuyen los grupos de estrellas a su alrededor. Entonces hay diferentes tipos de galaxias elípticas, en donde no hay distinción entre los brazos espirales. Parece que todas las estrellas están distribuidas uniformemente, ¿cierto?
De hecho, tengo otra ilustración en la página siguiente, Sofía. En la siguiente. Más para allá, esta. En esta, las galaxias elípticas, todas las galaxias se distribuyen uniformemente, ¿cierto? Pero hay galaxias en donde las estrellas no están distribuidas con esa misma simetría. Más bien, hay grupos que se concentran cerca del núcleo galáctico y parece que tuvieran la forma de una lente, ¿cierto? Por eso se le llaman lenticulares. Tienen esa simetría, como si fuera una lente biconvexa, como las que se usan en los telescopios normales, ¿cierto? Y estas, a su vez, concentran las estrellas en este disco delgado, que a su vez puede manifestar diferentes distribuciones de estrellas. Espirales normales, donde como pueden ver los brazos espirales se concentran en círculos, o galaxias espirales barradas, donde el núcleo parece estar achatado y los brazos espirales se distribuyen con ese mismo achatamiento, ¿cierto? ¿Dónde creen que pueda encajar la Vía Láctea en todas esas formas? ¿Cuál sonaría más? Como... ¿Cuál? La vía. ¿Qué todavía? Bueno, hay literaturas que dicen que es esta, hay otras que dicen que es un intermedio entre estas dos. Es muy interesante lo que pasa con la Vía Láctea. Es como un intermedio, un híbrido entre estas dos morfologías, espirales barradas. Y eso es porque la Vía Láctea, pues digamos, no tiene tantos brazos espirales como se ven en las figuras, ¿cierto? Y no es un círculo perfecto, así como las espirales normales, ¿cierto? Ahora estas, las irregulares, pues ya son más exóticas, ¿cierto? Vamos a las páginas anteriores. Pero entonces, ¿qué descubrieron estos personajes? Descubrieron además que estas galaxias parecían estar alejándose de nosotros, lo cual daba cuenta de que nuestro universo no es estático. Y para eso encontraron, al analizar los espectros, que las longitudes de onda de todas las radiaciones que llegaban de esas galaxias no estaban en las longitudes de onda que se esperaban. Sigamos en la siguiente página. Por el contrario, veían ciertas lineecitas reconocibles para ciertos elementos como el hidrógeno, acá, estas, que no estaban en las longitudes de onda en donde deberían estar, que era acá. Esas líneas debían ubicarse en el costado izquierdo. Y resultó que esas mismas líneas estaban desplazadas. Tanta cantidad. Esa cantidad decía entonces que si bien se asume que esos objetos están conformados por una categoría similar de elementos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esas mismas líneas estaban desplazadas? ¿A qué se debía ese desplazamiento? A un efecto conocido como el efecto Doppler relativista, en donde ese cambio, ese corrimiento, se debía a la velocidad relativa entre las galaxias y nosotros, como si las galaxias estuvieran alejándose. Y cuanto más grandes fueran esos desplazamientos, más grande iba a ser su velocidad relativa. Y lo más interesante es que cuanto más grande fuera ese corrimiento, esa velocidad, pues más lejos iban a estar. Y eso constituyó una manera de esquematizar el universo en diferentes escalas de distancia. Entonces es como, Sofía, haz la siguiente. Pero eso es algo mucho más complejo de lo que se estima. Es como que el objeto, la galaxia en este caso, emite un rayo de luz. Ese rayo de luz llegaría a la Tierra con la velocidad de la luz. El tema es que si esos objetos inicialmente estuvieran estáticos y nuestro universo fuera perfectamente estático, entonces el tiempo que le tome llegar al rayo de luz, llegar a nosotros, pues nos diría qué tan lejos está, ¿cierto? El tema es que nuestro universo está en expansión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la luz llega a la Tierra, la geometría será más grande. Y si es más grande, pues esta distancia debería tener una dimensionalidad mucho mayor, ¿cierto? Entonces, cuanto mayor sea esa distancia, más grandes serán esos corrimientos. Y por lo tanto, estas galaxias deberían estar moviéndose mucho más rápido y por lo tanto deberían estar demasiado lejos. ¿Cómo se observa eso? Cuanto más energéticas sean las galaxias, pues más fácil será de observar ese efecto, ¿cierto?
Pasemos a la siguiente, Sofía. Está hablando por celular. ¿No? Entonces, ¿cómo empezamos a ver esa radiación? ¿Cómo interpretamos la radiación emitida por una galaxia para entender todo este esquema? Empecemos por la parte interna, el centro galáctico. Creo que habrán escuchado que en las galaxias normalmente existen agujeros negros, ¿cierto? ¿Agujeros negros de qué tipo? Bueno, se dice que son agujeros negros supermasivos. O sea, objetos que son normalmente de unas 100, 200, 300 veces la masa del Sol, hasta mucho más. Incluso esa región oscura, que podríamos llamar el agujero negro, realmente llega a ser de un radio muchísimas veces, hasta millones de veces más grandes que el Sol. Por eso se habla de agujeros negros supermasivos. Pero se supone que ese tipo de objetos es lo que está en el núcleo, ¿cierto? Entonces hablamos de un objeto alrededor del cual está acumulándose esa gran cantidad de materia, que es gas y polvo a altísimas temperaturas y velocidades. Ese disco, como pueden ver, también es plano. Digamos que tiene la misma simetría que los grupos de estrellas. Se le llama el disco de acreción, ¿cierto? Y es básicamente conformado por todas las trayectorias posibles que las partículas de materia pueden tener alrededor del agujero negro. Eso le da cierta forma. Por ejemplo, esa simetría que uno ha visto en Interestelar, por ejemplo, ¿no? Se debe precisamente a la silueta que se forma a raíz de esas trayectorias de la materia alrededor del agujero negro, ¿cierto? Este es el famoso agujero negro de Gargantúa, ¿cierto? Que desde el punto de vista físico es muy consistente. Esa figura, fue construida desde el punto de vista teórico, resolviendo un montón de ecuaciones. Empezando por estudiar el movimiento tanto de la luz como de la materia en un agujero negro esférico que rota, ¿cierto? Cuando rota, entonces se ve esa silueta como si el espacio y el tiempo se deformaran a su alrededor y se torcieran a su alrededor. Esta es la imagen construida con ecuaciones y teoría, y esta fue la imagen que seguramente han visto antes, ¿no? El agujero negro, aunque este no es el agujero negro de la Vía Láctea, esta es la primera imagen real de un agujero negro, pero construida con kilómetros de información, de observaciones astronómicas. Es el de una galaxia llamada M87. Ese fue el primer agujero negro que se observó. Más allá de la forma, lo interesante era que esa simetría nos daba cuenta de que la teoría de Einstein, que predecía no solo la existencia de agujeros negros, sino que además los agujeros negros tienen esa forma, pues nos dio a entender, Einstein tenía toda la razón. Otra forma de confirmar la física de Einstein, la relatividad de Einstein en observaciones. ¿Sí? Y eso es como lo vemos, ¿no? Ahora, se habla mucho de estos conceptos llamados horizonte de sucesos y singularidad. ¿Qué es una singularidad? ¿Qué se imaginan eso? Una singularidad. Ya se habla muchas cosas de la singularidad. Unas buenas, otras no tanto. Pero, ¿qué es una singularidad? ¿Qué se les viene a la mente? Un punto, ¿cierto? De hecho, ¿qué con las leyes físicas? ¿Algo que no se puede explicar con una física? En un sentido sí. En un sentido sí. Es como que las leyes de la física tienen ciertas indeterminaciones ahí, en ese punto. Pero que no les engañe el concepto. Esto no es el agujero negro. El agujero negro es lo que está dentro. El agujero negro es un punto en el espacio-tiempo. Esto es lo que llamamos la sombra del agujero negro. La silueta formada por trayectorias de materia y de luz a su alrededor. La forma de esas trayectorias depende de su rotación, depende de la masa del agujero negro, de todas esas cosas. Tenemos también otras regiones, como por ejemplo la esfera de fotones, que es como las trayectorias más pequeñas que la luz puede tener, y el disco de acreción, que forma parte del agujero negro central. ¿Seguimos, Sofía? Entonces, bueno, para ponerlo en contexto,
Eso es lo que sabemos del agujero negro central de la Vía Láctea, ¿cierto? Sabemos que se llama Sagitario A estrella, tiene esta sombra, básicamente, ¿cierto? Formada por el disco de acreción, tiene esta simetría, básicamente. Se condice mucho con la estructura de la Vía Láctea, con su geometría también. Y para observarla, necesitábamos hacer uso de un instrumento de observación que fuera lo suficientemente grande para no solo abarcar una distancia tan grande para nosotros como 27.000 años luz, sino que además pudiera recibir con facilidad la radiación de un objeto que está cubierto por una enorme población de estrellas. Para eso fue necesario sincronizar telescopios y observatorios en todas las latitudes de la Tierra, ¿cierto? El telescopio Horizonte de Sucesos fue el que recogió toda esa información, toda la radiación proveniente del núcleo de la galaxia, y con eso construyó esta imagen, ¿cierto? Eso fue hace apenas unos pocos años. Entonces era como tener un telescopio del tamaño de la Tierra, ¿cierto? Observando el agujero negro de la Vía Láctea. Y de la misma manera fue que se observó a M87. ¿Listo? Entonces ahora sí, ya sabemos qué es lo que hay en el interior de un agujero negro. Pero eso todavía no nos dice que es un núcleo activo de galaxia. Entonces, en un núcleo activo de galaxia, todo esto es lo que ocurre en el centro de la galaxia. Entonces aquí vamos a hacer distinción entre dos conceptos. Uno de ellos es el núcleo y el otro es la galaxia anfitriona, ¿cierto? Obviamente la galaxia anfitriona es la que contiene el núcleo. El núcleo suele tener esta forma. Entonces, el agujero negro, ahí está. El disco de acreción, formando esa simetría circular, una especie de espiral. Y esta toda es la región de polvo y gas, básicamente cubriendo el disco de acreción. Está formado por gas y polvo remanentes, ¿cierto? Pero que están a altas temperaturas y presiones y velocidades. Entonces se forma una especie de rosquilla, una especie de dona alrededor del centro, ¿cierto? Y bueno, hay galaxias para las cuales vemos principalmente actividad de aquí, otras en las que recibimos actividad directamente de acá. Y precisamente esa rotación y las altas energías a las que se encuentran las partículas acá generan chorros de radiación axiales también, se les llaman jets. Es radiación que básicamente alcanza velocidades cercanas a la de la luz, prácticamente velocidad de la luz. ¿Cómo? Es parecido, tiene algo que ver con eso, pero más que con eso tiene que ver con que aquí hay una especie de gas de electrones moviéndose casi a la velocidad de la luz, o sea, electrones relativistas, y eso genera esos chorros, esos haces de radiación que se distribuyen de manera axial, ¿sí? Esta sigue siendo uno de los componentes más raros de un núcleo activo de galaxia. Todo núcleo activo de galaxia tiene esos chorros de radiación llamados jets, y también ese toro de polvo, todas esas nubes que rodean el agujero negro supermasivo. Y sucede que esa rotación, mientras el núcleo está en actividad, hace que a partir del agujero negro se produzca una especie de intercambio de gas y de polvo entre el agujero negro y su galaxia, ¿cierto? Entonces es como si la galaxia y su núcleo interactuaran a través de todo ese gas que se redistribuye, ¿sí? Aquí tenemos diferentes escalas. En la escala micro de distancias se encuentra el agujero negro y todo lo que tiene que ver con el toro de polvo, el toroide de polvo. Y esta zona ya corresponde a la galaxia anfitriona, que también tiene sus componentes de polvo. Y eso es tal que la temperatura del gas disminuye, luego aumenta, redireccionándose hacia el núcleo. Es como si a raíz de esa interacción el núcleo se retroalimentara con ayuda de la propia galaxia, ¿cierto? Entonces al final es como que parece como si el núcleo de la galaxia fuera la fuente de energía principal de la galaxia, pero la galaxia también la retroalimenta esa fuente, ¿cierto? Eso es algo que solamente pasa en las galaxias con núcleo activo. Y eso se manifiesta con diferentes perfiles. Por ejemplo, estos filamentos de gas
en el proceso que se van formando a partir de esas variaciones de presión y temperatura. También la distribución de la energía que se produce a partir de los jets desde el centro de la galaxia, ¿cierto? Y también como una especie de proyección a nivel global de todo el objeto, ¿cierto? Y sucede que entre más energético sea el objeto, más caliente es, y por lo tanto emite radiaciones a altísima frecuencia. Por ejemplo, rayos X, que son radiación electromagnética de altísima energía. Y sucede que esos objetos, como son tan energéticos, brillan principalmente en este rango de radiación. ¿Listo? Entonces así es como se ve, digamos, el espectro típico de una galaxia con núcleo activo. Ese es como su perfil, ¿cierto? Y en ese perfil se ven diferentes presencias de elementos químicos. Cada uno de estos picos me dice qué elemento químico y en qué estado se encuentra ahí en esa nube alrededor del agujero negro. Algunas son hidrógeno, ¿cierto? Otras magnesio, otras carbono, otras oxígeno, incluso hierro, ¿cierto? De hecho, el hierro es relativamente abundante en esos objetos. Entonces, al final, la presencia de hierro me dice mucho de los componentes químicos de la galaxia. Pero además, tienen diferentes anchuras, esas lineecitas. Entonces sucede que, por ejemplo, eso depende de cómo está orientado el núcleo activo de galaxia. Vamos a la página anterior. Entonces supongamos que estamos observando una galaxia tal que su núcleo está prácticamente apuntando hacia nosotros. Entonces lo que más vemos será esta parte interna, el disco de acreción, ¿cierto? Ahí decimos que se trata de una galaxia tipo 1. Y esas galaxias principalmente presentan esas líneas delgaditas, pero con altísima intensidad. Por el contrario, hay otras galaxias en las que básicamente vemos esta parte, ¿cierto? Vemos más el toro de polvo que el propio centro. Y ahí vemos líneas más anchas y tal vez menos energéticas. Se les llama galaxias de tipo 2. Pasamos a la siguiente. Es básicamente esta clasificación. Aunque en las dos vemos los mismos tipos de elementos químicos, el espectro entre uno y otro es diferente. ¿Listo? Hay otros tipos de núcleos activos de galaxias todavía más exóticos. Por ejemplo, estos, seguramente habrán escuchado estos, los cuásares. Se llaman objetos cuasiestelares, también por eso se llaman cuásares. No son exactamente galaxias, son núcleos activos de galaxias. Y son pero tan calientes que si una galaxia tuviera como núcleo un cuásar, se estarían formando estrellas cada minuto, cada segundo. ¿Sí? Ahorita les voy a dar un dato sobre eso. Eso para diferenciarlo de otros objetos como los púlsares. Esto lo pongo también como para poner en contexto de qué se trata. Un púlsar y cómo se diferencia de un cuásar. Porque pareciera que sonara muy parecido, ¿cierto? Púlsar, supongo que habrán escuchado ese nombre. Púlsar. ¿Qué es un púlsar? ¿Lo habrán escuchado en algún momento? ¿Qué sería? Un púlsar. Estrellas de neutrones que por su rotación, pues las detectamos por las ondas de radio. Sí, son estrellas que están formadas principalmente por neutrones, pero están concentradas en una esfera de unos 10 kilómetros de diámetro. Entonces son muy densas, muy calientes, y giran tan rápido que su radiación pareciera que emitiera pulsaciones, precisamente por esa rotación tan alta, ¿cierto? Como si fueran faros, ¿cierto? Entonces, estos haces de luz los vemos cada cierto periodo, ¿cierto? No vemos su radiación continua, ¿sí? En cambio, un cuásar no es una estrella, es un núcleo activo de galaxia, es un objeto que está muchísimo más lejos que una estrella de neutrones y que además emite radiaciones pero tan altas que principalmente emiten en rayos X. Es lo que mejor emiten. Radiación ultravioleta y rayos X, de las radiaciones más energéticas que hay. ¿Sí? Y esto también para que lo tengan entonces en contexto. El blazar, este es todavía más exótico. En este objeto vemos principalmente el chorro de radiación que les contaba, los jets.
Es lo que principalmente registramos de él, precisamente por la orientación. Entonces, si vemos el objeto, el núcleo activo de galaxia desde el centro, decimos es un blazar. Si lo vemos desde este ángulo, entonces estamos viendo el disco de acreción, es lo que más recibimos, es una galaxia tipo 1. Y si la vemos desde esta perspectiva, realmente recibimos más radiación de esta zona, de la nube externa. Decimos que es una tipo 2, pero sea tipo 1, tipo 2, un quasar, un blazar, todos son lo mismo. Esto, un núcleo activo de galaxia. ¿Listo? Todo eso. El tema es que, claro, como vemos galaxias con diferentes orientaciones, pues el espectro que vamos a obtener es diferente, ¿cierto? Entonces ahí está lo que les contaba sobre las líneas. Por ejemplo, una tipo 1 tiene líneas anchas, como está ahí, ahí está. Unas que otras angostas, pero principalmente anchas. En cambio, las tipo 2 solo tienen líneas delgaditas y más altas, ¿cierto? Y puntiagudas que las otras, o sea, mucho más intensas en energía. Este es el caso de otras galaxias normales. Esas presentan más bien un espectro normalito sin demasiadas características apreciables, como si fuera una curva ininterrumpida de energía, nada más. Es una galaxia normal. Y ahí es donde también introduzco otro concepto, la galaxia normal. Una galaxia normal es simplemente una galaxia cuyo núcleo no es activo, ¿cierto? Porque además sucede que las galaxias en general tienen agujeros negros en su núcleo, pero no todos tienen alta actividad. Es el caso de la Vía Láctea. Tenemos un agujero negro en el centro, pero ese no es un núcleo activo de galaxia. Si viviéramos en una galaxia con núcleo activo, eso de pronto afectaría todo el sistema de estrellas que tiene la Vía Láctea, ¿sí? Hay otras, como las LINER, que manifiestan como una que otra línea ancha, ¿cierto? Pero básicamente en estas zonas, donde básicamente se evidencia la presencia de elementos como el azufre y el oxígeno. Entonces, eso es característico de esos objetos. ¿Listo? Es también para hacer el contraste, ¿no? Y este es el espectro típico de un agujero negro supermasivo, básicamente. Pero entonces, ¿cómo evolucionan estos objetos? ¿Cómo es eso de que hay galaxias que tienen núcleo activo y otras que no? Estas siguen una especie de ciclo, ¿cierto? Podemos verlo desde cualquier perspectiva, ¿cierto? Pero el asunto es que una galaxia por sí sola no puede activar su núcleo. Entonces, el núcleo es como si fuera una especie de horno, ¿cierto? El horno no se va a encender por sí solo, o como si fuera una especie de fogata. Hay que encenderlo. ¿Y cómo se activa? ¿Cómo se enciende? Hay que activar todo el gas, todo el polvo que está circundando. Y para que eso ocurra, tendría que haber interacción con otra galaxia. No sé si escucharon en algún momento que se había hecho una simulación de que posiblemente la galaxia Andrómeda y la Vía Láctea podrían colisionar, ¿cierto? Si eso pasa, pues sería muy cool porque entonces se fusionarían. Y si pasa, entonces los agujeros negros podrían interactuar y de pronto uno de ellos se podría prender y se podría activar como una galaxia activa, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que ocurre es, el objeto puede empezar con una galaxia normal, entonces su núcleo interactúa con otro, como si fueran a colisionar. Y esa interacción hace que haya un intercambio de gas entre los dos. Y eso lo prende. Y es lo que básicamente ocurre como un merger, esa fusión entre los centros galácticos. Eso forma al final una acumulación de gas a altísimas temperaturas y velocidades, un montón de gas que es prácticamente inyectado en el núcleo, y como está tan caliente, entonces eso dispara la actividad estelar. Entonces cuando el núcleo se prende, pues se van a formar muchas estrellas, muchísimas. En una galaxia normal no pueden formarse tantas. Es como si al final este fuera, más bien como si la galaxia completa fuera un reactor, una especie de reactor nuclear. Entonces en el núcleo, si se activa el núcleo, si se activa la actividad radioactiva del núcleo, entonces se genera energía, ¿cierto? Esa energía se manifiesta en la formación de estrellas. Y eso pasa, por ejemplo, en las galaxias Starburst, o sea, galaxias que tienen altísima formación estelar, se pueden formar entre 1000, 3000, 5000 estrellas al año, en una sola galaxia. ¿Listo?
Aunque esto también podría ocasionar, por ejemplo, que el cuásar o el núcleo activo de galaxia pues no tenga tanta facilidad de emitir radiación. Precisamente porque todo ese gas que la rodea, como si lo ahogara, ¿no? Como si lo enterrara. Es como cuando el carburador de un motor de combustión interna, ¿cierto? Está lleno de gasolina, entonces no puede quemar esa gasolina con la misma rapidez con la que recibe gasolina, se ahoga el motor y se apaga, ¿cierto? Entonces algo pasa de una manera similar con esto. Los cuásares enterrados, esos pues no tienen tanta actividad precisamente por ese gas que está como ahogando, presionando el núcleo, ¿cierto? Pero eso pasa por un tiempo, porque a raíz de esa interacción, entonces pueden formarse nuevos, por ejemplo, nuevas acumulaciones de materia, como agujeros negros supermasivos. Se puede de repente prender el núcleo, volverse un cuásar activo, y de repente, a raíz de ese intercambio de gas con la galaxia anfitriona, podría volver a apagarse, a enterrarse otra vez y convertirse en una galaxia normal, ¿cierto? Es como una secuencia evolutiva que siguen durante un periodo de millones de años, ¿cierto? Y eso se ve precisamente en los espectros. Entonces, cuando la galaxia es normal, pues emite principalmente radiaciones características de temperaturas relativamente frías, ¿cierto? Cuando se activa, cuando ya se convierte en un cuásar, toda esta zona básicamente corresponde a regiones del ultravioleta y rayos X. Entonces, cuando se incrementa la actividad en este régimen, es porque la temperatura aumenta, la temperatura y la presión. Eso hace precisamente, eso es característico de los cuásares que están encendiéndose, activándose, ¿cierto? Cuando ya de repente el cuásar está enterrándose o se está desactivando, precisamente por el intercambio de gas que se llama el feedback o retroalimentación, y entonces esa actividad se va mermando, ¿cierto? Al tiempo que se mantiene la actividad en esta región, que es el infrarrojo, o sea, temperaturas más frías. Cuando ya el cuásar está completamente desactivado, varado, apagado, toda esta actividad prácticamente se reduce y solamente queda este componente que era característico de la galaxia normal, ¿cierto? Entonces, cuando se va encendiendo, va aumentando la temperatura en el interior y eso afecta el espectro. ¿Listo? Y esto se ve también en las figuras así. Todo esto es el centro del agujero negro supermasivo. Entonces pueden ver cómo en cada estadio rota el gas alrededor del agujero negro y se forman las componentes del toroide, ¿cierto? Cuando ya está muerto el cuásar, entonces ya lo único que queda es la galaxia normal y esta distribución de polvo, ¿cierto? Ahí queda solamente. ¿Listo? Ejemplos de estos objetos, quizá algunos de los más representativos. Hoy en día se tienen miles de objetos. Hay de hecho catálogos en línea que tienen registrados hasta millones de cuásares ya registrados y observados, oficialmente registrados. Este es el caso de este núcleo activo de galaxia, se llama NGC 4395. Hoy en día se tiene una buena data de ese objeto. Así es como lo vemos directamente en las observaciones reales. Aquí estaría el centro de la galaxia con su disco de acreción y toda esta acumulación de estrellas cercanas, ¿cierto? Ese es uno. Y hay otro que se llama NGC 3783. Este, pues básicamente sería una galaxia tipo 1. Básicamente recibimos radiación de su disco de acreción. Todo esto correspondería al toro de polvo, ¿cierto? Entonces es fácil ver que aunque hay diferentes tipos de núcleos activos de galaxias, pues en realidad todos son la misma cosa. Lo único que lo cambia es la orientación. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿eso cómo lo vemos en las galaxias, digamos, en la galaxia anfitriona? ¿Cierto? Como les decía, cuanto más activo esté el núcleo, más estrellas se van a formar. Entonces, en una galaxia normal, por ejemplo, bueno, yo lo spoileé aquí, pero sucede que en la Vía Láctea solo se forma al año una estrella. Una. En un cuásar se pueden formar 100, 1000 estrellas. O sea, en un siglo se pueden formar hasta 100.000. O sea, todo un cúmulo de estrellas en una galaxia activa. Y claro, hay otro factor a tener en cuenta, y es el corrimiento hacia el rojo. Entonces, sucede que los cuásares, por ejemplo, están demasiado lejos, o sea, tienen corrimientos hacia el rojo enormes, tienen velocidades enormes, ¿cierto?
Entonces ya sabemos, por ejemplo, que hay ciertos núcleos activos de galaxias que se encuentran a determinadas distancias, como los cuásares, otros se encuentran más cercanos. Por ejemplo, las galaxias tipo 1 y las tipo 2 se encuentran mucho más cerca de nosotros, en una región que se llama el universo local, donde está concentrada la mayoría de los objetos hasta ahora registrados en catálogos. Y sucede que sus estadios evolutivos podrían ser indicios para, ya que están ubicados a distancias tan grandes, pues podrían servir para, con la radiación que recibimos, medir, por ejemplo, la velocidad de expansión del universo, que es lo que llamamos la constante de Hubble. Medirlos a partir de ahí. Eso sigue siendo un problema abierto. Y parece que los cuásares son buenos candidatos para ese problema. ¿Listo? ¿Y todo esto para qué? Pues para al final entender por qué nuestro universo tiene la estructura que tiene. Sucede que los núcleos activos de galaxias son realmente las fuentes de energía más potentes que hay en el universo local. O sea, son perfectos para hacer observaciones de este tipo. Sobre todo porque si podemos medir la velocidad con la que el universo se expande, entonces podríamos, por ejemplo, no solo medir la constante de Hubble, sino también entender esta distribución de galaxias. Esto parece una red de neuronas, ¿cierto? Transmitiendo señales, pero en realidad son galaxias. Todos estos son grupos de galaxias a diferentes corrimientos hacia el rojo y distancias. Ya están estos vacíos, ¿cierto? Todos estos son espacios vacíos. ¿Qué puede haber ahí? Materia oscura, energía oscura, ¿cierto? Pero el tema es que tiene una estructura tan impresionante, o sea, uno piensa en las galaxias y se le viene a la mente la idea inicial de que las galaxias están uniformemente distribuidas, ¿cierto? Como si fueran varios punticos pintados en la superficie de un globo. Entonces uno infla el globo y uno ve cómo los puntos se van alejando, ¿cierto? Como si las galaxias estuvieran totalmente distribuidas, uniformemente, cubriendo todo el espacio. Y eso es lo que en la cosmología se llama la isotropía y la homogeneidad del espacio-tiempo, básicamente. Pero las observaciones nos dicen lo contrario, que no están muy uniformemente distribuidas, que digamos. Más bien forman estos ramales, como si la materia oscura, esa supuesta materia oscura, interactuara directamente con las galaxias y generara esa redistribución. Pareciera más bien que la materia oscura y la energía oscura estuvieran más uniformemente distribuidas que la materia ordinaria que conforma las galaxias, ¿cierto? Esto es lo que se llama la formación de estructura del universo, o la macroestructura del universo, ¿sí? O el universo. Entonces, ¿quieren una foto del universo global? Es eso, es la mejor representación. ¿Listo? Entonces, bueno, pueden ver que los núcleos activos de galaxias se pueden entender desde varios enfoques y pueden usarse para varias finalidades, ya sea para estudiarlas nada más. O sea, hay artículos científicos que se han concentrado en una galaxia puntualmente, en la actividad de una o en la actividad de un cúmulo, ¿cierto? Y cómo eso puede afectar su formación de estrellas, y también cómo los núcleos activos de galaxias, como son tan potentes, nos pueden servir para resolver problemas con enfoques cosmológicos. Entonces, por ejemplo, hoy en día estamos muy aferrados a la idea del Big Bang todavía, ¿cierto? Demasiado. Pero el problema del Big Bang y de la cosmología es que tenemos una pieza del rompecabezas que podríamos llamarle la pieza tóxica, porque no podemos deshacernos de ella, no hay manera de deshacernos de ella, pero tenemos que quedarnos con ella porque, ¿cómo lo explicamos? Y es la de la materia oscura y la energía oscura. Tenemos que quedarnos con ella hasta que resolvamos perfectamente el problema de la formación de estructura. ¿Listo? ¿Esa misma materia oscura o energía oscura es la que rodea al agujero negro? Más que el agujero negro, la propia galaxia. De hecho, pasemos, Sofía, a las primeras páginas. Primeras. Esto. Uno ve una simulación de la rotación de una galaxia. ¿Y qué podemos ver de especial en esa galaxia? Que parece como si todas y cada una de las estrellas se movieran con la misma velocidad, ¿cierto? Pero la gravedad de Newton nos dice lo contrario. Cuanto más lejos se encuentren, más lento deberían moverse. Pero eso no pasa.
Es como si hubiera otra fuerza, además de la gravedad, que compensara la cinemática de las estrellas. Y por el momento asocian esa fuerza a la materia oscura. Como que la materia oscura forma una especie de halo que interactúa con la galaxia y compensa la velocidad orbital de las estrellas, haciendo que se muevan casi como un cuerpo rígido, ¿cierto? Entonces todas las estrellas parecen moverse con la misma velocidad. Y parece como si la materia oscura pues, fuera como el mecanismo a través del cual las galaxias parecen alejarse, como si fuera un fondo completamente lleno de materia oscura. Ahora, para explicar la expansión del universo, energía oscura. ¿De dónde sale esa energía oscura? No tenemos ni idea. Pero por el momento tenemos que aceptar la idea de que el universo está en expansión acelerada y que esa expansión acelerada se debe a algo, alguna fuente, alguna energía oscura. ¿Listo? Pasemos a las últimas. Entonces, cada vez que vean Interestelar, porque seguramente la habrán visto varias veces, seguramente la volverán a ver, ¿cierto? O varios documentales relacionados con los agujeros negros, ya podrán pensar en los agujeros negros no solo como los estadios finales de estrellas mucho más masivas del Sol que mueren, ¿no? Sino también como las principales fuentes de energía de las galaxias. Entonces, ya podrán ver que existen tanto agujeros negros, digamos pequeños, que se forman tras el colapso de una estrella, así como agujeros negros enormes que están en el centro de una galaxia, ¿cierto? Entonces, bueno, esto también para que los motive en algún momento a hacer investigación en estos temas, porque realmente este tema es bastante prometedor en la astrofísica y en la cosmología. ¿Listo? ¿Listo? Gracias. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta sobre las primeras diapositivas. ¿Pudieras volver a una imagen de una mujer? No, las primeras. Más abajo. Más. ¿Ahí? Pues que uno en principio podría pensar que un agujero negro debería, pues el droide que lo rodea debería ser como uniforme, ¿no? En energía. Y sin embargo, esa imagen es real. No lo es, sino que más me pareciera que tiene 3 puntos de especial concentración. Pues la pregunta es, ¿por qué se da eso? Bueno, en parte se debe por el momento angular del agujero negro, porque sí es cierto, puede estar distribuido uniformemente, pero si el agujero negro tuviera simetría esférica y fuera estático. Es lo que llamamos un agujero negro de Schwarzschild. Si fuera esférico y no tuviera rotación, ni carga, ni nada de esas cosas raras, tendrías una distribución de materia uniforme como esta. Y es que además esto sucede porque todo este componente de gas y polvo también se resuelve con componentes de la mecánica de fluidos, ¿cierto? Entonces, todo eso surge de la reconstrucción del perfil del disco de acreción. Entonces tendrás, ya que eso depende también de la orientación del agujero negro central con respecto a nosotros, componentes que aparentemente tienen mayor brillo o mayor predominancia de radiación que otros componentes, ¿cierto? También eso puede estar relacionado con el método que se ha implementado para hacer la reconstrucción, ¿cierto? A veces, por ejemplo, el tiempo de cómputo, ¿no? O las condiciones bajo las cuales se hayan resuelto las ecuaciones a nivel computacional hayan permitido arrojar ese mapa con color falso, ¿cierto? Porque uno, por ejemplo, en Python puede hacer una construcción de imágenes con color falso, digamos, pero sí, eso tiene varios factores de fondo. De hecho, hoy en día existe una rama de la astrofísica que se llama la magnetohidrodinámica. Es como tomar cosas del electromagnetismo y de los fluidos, resolver todas sus ecuaciones y con eso explicar, por ejemplo, el campo magnético del núcleo de una galaxia y el movimiento del disco de acreción también. Entonces, eso se ha visto ahí, pero esa ha sido la primera construcción. Luego se hizo un refinamiento más preciso y se llegó a una serie de líneas aquí en el disco que dan cuenta también de la actividad magnética en ese núcleo. ¿Listo? Bueno, algo relacionado con eso.
que dices como de los componentes de los cohetes, si es gas de polvo, pero gas de polvo. Pues principalmente es el gas que está acumulado en el centro. Ese está principalmente formado por hidrógeno, básicamente hidrógeno, tiene partes de helio, hay algunos componentes de oxígeno, incluso se ha detectado algo de azufre también, y también de hierro, incluso. ¿Sí? Se ve que en las galaxias, las estrellas se forman por todo ese gas, que principalmente es gas hidrógeno. Entonces eso es lo que forma ese disco. También todo el polvo resultante de las estrellas jóvenes, por ejemplo, de las estrellas que ya habían colapsado, eso termina orbitando el núcleo central, ¿cierto? Toda esa retroalimentación de gas también, ¿cierto?, entre la galaxia y el núcleo, también genera esa cinemática. ¿Listo? Pero al final sigue el mismo tipo de patrón, es como un disco de puro gas, básicamente, partículas materiales que rotan alrededor del agujero negro, y eso permite, por ejemplo, hacer la construcción de su sombra, como pasa con el agujero negro de M87 y con el de Sagitario A, precisamente. ¿Listo? ¿Tiene un agujero negro necesariamente hay una galaxia? ¿O existe agujeros negros sin galaxia, por decirlo así, como juntos en el espacio? Esa es una buena pregunta. No toda galaxia tiene un núcleo activo, ¿sí? Por lo general, en las galaxias normales y activas, hay un agujero negro en su centro, lo cual también justifica que las estrellas estén confinadas al campo gravitatorio del agujero negro central y tengan esa simetría, ¿cierto? Pero no todas las galaxias tienen agujeros negros, tienen núcleos activos, ¿cierto? Y generalmente un núcleo activo está dentro de una galaxia, o sea, no es un objeto aislado, precisamente, así como un agujero negro, ¿no? Algo que sí podríamos llamar un objeto aislado sería un agujero negro estelar, por ejemplo, el remanente de una estrella que ya murió, ¿cierto? Eso sí, pero no un agujero negro supermasivo que puede fácilmente acumular materia y hacerla rotar, y en medio de su actividad formar estrellas. Eso también puede explicar la formación de las galaxias, precisamente, que es otro tema que todavía está bajo estudio abierto, la formación de las galaxias, así como la formación de estrellas. Es una parte que yo preguntaba, como si hay una teoría por encima de eso, de la formación de galaxias. Por el momento está todo ligado al Big Bang. Básicamente unos 300.000 años después del Big Bang ya se habían formado los primeros elementos y se formaron las primeras macroestructuras, las primeras estrellas, ¿cierto? Y precisamente esa rotación de materia que forma los núcleos de las galaxias. Por el momento lo atribuyen a eso, digamos, pero todavía hay investigación de fondo sobre cómo se forma un agujero negro supermasivo, que no se forma igual que una estrella, ¿cierto? Entonces es como que nuestro universo está plagado de esos objetos, pero su formación como tal, el tamaño de su horizonte de sucesos sigue siendo también un problema abierto. Pero por el momento lo atribuyen a los estadios posteriores al Big Bang, básicamente. ¿Y por qué hay como de distintos tamaños de los agujeros negros? Esa es la parte más compleja, precisamente. Porque un agujero negro supermasivo suele ser de un tamaño millones de veces más grande que el sistema solar. Eso sigue siendo raro, ¿no? Porque además, ¿cómo se formaron si no se puede formar a partir de la evolución final de una estrella? ¿Sí? Eso, digamos, dentro de la dinámica galáctica podría abordarse con más detalle. Pero sí, también me hago esa misma pregunta porque yo estoy estudiando esos objetos y con estos también trato de explicar la expansión del universo y eso también implica explicar cómo se formaron esos agujeros negros supermasivos. Entonces, eso es un work in progress, básicamente. ¿Listo? Bueno, cuando explican los estados evolutivos de las galaxias y sus activos, ¿qué tan significativa puede ser? ¿Hay alguna conclusión de la radiación de Hawking a ese proceso? No, porque la radiación de Hawking ya tiene que ver con la entropía propia del agujero negro, básicamente. Según esa teoría, un agujero negro pues tiene una entropía que se va maximizando, ¿cierto? Y esa entropía implica también una emisión de radiación, llamada radiación de Hawking, que básicamente mide qué tan intensa es esa radiación en función del área del horizonte de sucesos,
¿cierto? Entonces, se supone que esa entropía es proporcional al área del horizonte de eventos, ¿cierto? Entonces, si emite radiación de Hawking es porque el agujero negro está básicamente en un proceso de maximización de su entropía y eventualmente en un proceso de desaparición, así como Hawking lo planteaba, ¿cierto? Precisamente. Pero son dos tipos distintos de radiación. Una cosa es la radiación de Hawking y otra cosa son los jets que emanan del interior. ¿Listo? ¿Por qué se crean la forma de las galaxias son diferentes? ¿Hay condiciones específicas para ese tipo de formas? ¿O no? También es un problema relacionado con la materia oscura, precisamente. Según la teoría newtoniana, no deberían en principio formar, digamos, una distribución uniforme de estrellas como las galaxias elípticas, o sí las deberían formar, pero si, por ejemplo, las galaxias no estuvieran las estrellas no estuvieran tan concentradas, ¿cierto? En principio, esos brazos espirales pues, obedecen en primera aproximación a la ley de gravitación universal. De alguna manera, las leyes keplerianas podrían explicar en primera aproximación las órbitas de las estrellas. Uno las puede computar y calcular computacionalmente, ¿cierto? Pero también tiene que ver con el polvo que interactúa con ellas. Es que para estudiar el estado evolutivo de una galaxia hay que tener en cuenta qué tanto aporta la actividad estelar, qué tanto aporta el polvo, qué tanto aporta el núcleo galáctico, y en las galaxias normalmente esas actividades no son las mismas, ¿cierto? Por ejemplo, una galaxia que tenga alta actividad de polvo, alta actividad nebular, puede hacer que se formen con más facilidad esos bracitos espirales. En cambio, si el gas está uniformemente distribuido y no hay tanta interacción con el polvo, podría ser más probable que las estrellas formen una estructura elíptica, una galaxia elíptica, básicamente. Entonces, de alguna manera está relacionado con las condiciones iniciales con las que se formaron los grupos estelares, ¿cierto? Y con las que se formaron las estrellas al momento de nacer dentro de la galaxia, ¿cierto? ¿Y qué posibilidad hay de que haya dos agujeros negros? O sea, en un universo, dos agujeros negros. ¿En una galaxia? Sí. No, realmente no. Porque Muy improbable. si en algún momento llegaran a chocar, ¿cómo se distribuiría eso? No, si chocan se fusionan. Si chocan se fusionan. No, sería un solo agujero negro. Chocan, se fusionan, eso es lo que se llama el merging, el merger precisamente. Chocan, se fusionan y forman un agujero negro nuevo, básicamente. Así es como se forman las ondas gravitacionales también. Cuando dos agujeros negros interaccionan como un problema de dos cuerpos, ¿cierto? Que lo vimos en objetos astrofísicos. Entonces interactúan así, inicialmente, ¿cierto? Pero entonces no mantienen una órbita estable. Se van acercando hasta que se unen. Y eso forma una enorme cantidad de energía y radiación gravitacional. No, terminarían fusionándose. Y precisamente en la secuencia evolutiva, me pasas un momento a la página de la secuencia evolutiva, o con el teclado. Más para adelante. Acá, no, más atrás. Acá, entonces, es lo que se llama el crecimiento jerárquico, básicamente. Entonces, los núcleos se van acercando, van perdiendo elementos orbitales. Digamos que ahí los elementos orbitales van decreciendo, ¿cierto? A raíz de la emisión de radiación gravitacional. Y cuando llega a este estadio, se combinan, se unen y forman un único núcleo. ¿Pero todos los agujeros negros son compatibles entre ellos? Generalmente sí, sí. Digamos, en ese sentido, o sea, son simplemente dos agujeros negros, como dos objetos, el problema de dos cuerpos, que al final se fusionan. Pueden tener diferentes masas, así como el problema de dos cuerpos usual. Incluso en los sistemas biestelares, por ejemplo, en un sistema binario, también se han logrado medir esa interacción, algo así como un merging, precisamente, que en agujeros negros se puede perfectamente medir. O sea, no tienen que tener la misma masa, básicamente, ¿no? Pero sí interactuar. Que no fueran compatibles. No, en general sí. Por ejemplo, dos agujeros no compatibles. ¿Cómo los imaginas? Yo lo imaginaría que ellos flotarían y que llegara al punto de que la propia gravedad que genera, por decirlo así, por la materia oscura
se repelaran, como una especie de sistema binario, poco a poco se alejan. Como la luna que se aleja a lo largo del tiempo, se va alejando poco a poco de la Tierra. Bueno, pero eso pasaría si la gravedad tuviera eventualmente una manifestación repelente. Pero viste que la gravedad siempre es atractiva, Sí. ¿cierto? Entonces, en un universo donde la gravedad fuera repelente, podrías ver eso, precisamente. Podrías llegar a observarlo. Por preguntar si eran compatibles. Sí, siempre son compatibles porque al final interactúan mediante la misma gravedad, básicamente. Y es que los agujeros negros tienen propiedades intrínsecas, ¿no? Ese término propiedad intrínseca suena horripilante porque cada vez que uno habla de qué es una propiedad intrínseca es porque no sabe qué es, pero está y no se puede evitar, ¿no? Los agujeros negros tienen por lo menos las propiedades de masa, carga y momento angular. Ya la masa es fuente de gravedad y en el esquema de Einstein la masa sigue siendo fuente de gravedad, o sea, todos los campos de materia. Y sea cual sea la forma y el tamaño del agujero negro, gravita. Entonces puede interactuar con otros objetos. De hecho, sí, nunca se ha observado que dos agujeros negros al aproximarse e interactuar no se fusionen. Sí, por eso me parece. Porque en caso tal, ya la gravedad no sería repelente, no sería atractiva, sería repelente. Sería la primera manifestación repelente de la gravedad. Cambiaría por completo las leyes de la física en ese aspecto. Sí, como la materia siempre suele ser muy diferente ahorita en el universo, pensé que no sabíamos sobre eso. Sí, no, eventualmente no. Lo que sí puede pasar es que de pronto las constantes fundamentales, como la velocidad de la luz, por ejemplo, o la constante de Cavendish en la ley de gravitación, hayan tenido valores diferentes en los primeros instantes del universo, mientras se formaba la materia, por ejemplo. Eso también está en discusión, ¿cierto? El problema de las constantes universales con valores finitos, tienen unos valores muy puntuales. Y eso también debe estar relacionado con las condiciones iniciales del universo. O sea, porque la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo y no 301.000 o 400.000, sino 300.000. Es lo que vemos en el universo actual, en el tiempo del hoy. Hace 13.000 millones de años habrá sido diferente esa velocidad. Es probable, ¿cierto? Pero hasta el momento, tanto en los inicios del universo como en el universo actual, hemos visto que la gravedad interactúa mediante el mismo mecanismo. Atracción. Pues por el comentario de la compañera, sí se me surgió una pregunta curiosa y es, pues existe pues la posibilidad hipotética de, pues, de que existan pues estrellas de antimateria, ¿no? ¿Estrellas qué? De antimateria. Estrellas de antimateria. Sí, son ideas muy hipotéticas como muy crudas. Pero en caso, por ejemplo, que una estrella pues, de antimateria colapse en un agujero negro, ¿y cómo cambiaría la física de ese agujero negro? O sea, ¿sería un agujero negro normal o habría, solo se tendría en cuenta la gravedad? ¿O habría algún otro parámetro que cambiaría dentro de ese agujero negro? No sé realmente cómo se modelaría. O sea, si pudiera hacerse una simulación, sería muy cool ver esos efectos, precisamente. Pero realmente no se han observado estrellas de antimateria, sí. Se han observado otros tipos de objetos, además de las galaxias, como los objetos supercompactos, por ejemplo. Pero hasta esos responden a las mismas interacciones de las galaxias normales y todo eso. Entonces, no sé si eventualmente en la literatura se haya hecho algo así. Si se ha hecho sería tremendo. Es una buena pregunta para uno hacerse más adelante, ¿no? Otra forma de ver la literatura. Sí. Bien. ¿Más preguntas tienen? Ahorita mencionaste que, pues, digamos, un agujero negro ideal sería uno pues, que no rota, que no tiene carga. Los agujeros negros tienen carga, pueden tener carga. Pueden tenerla teóricamente. No se ha observado agujeros negros con carga, pero pueden tenerla. Y se llama agujeros negros de Reisner-Nordström. Son otro caso particular que también se ha abordado para resolver todas las ecuaciones de la relatividad general. ¿Qué pasaría si el agujero negro tuviera, además de masa y momentum angular, carga eléctrica? Entonces, ¿eso cómo alteraría el espacio-tiempo? De alguna manera. Y sí, lo hace, ¿cierto?
La carga aparece como parámetro también en todas las ecuaciones que modelan las órbitas de partículas y de fotones. No se ha observado hasta donde sé, pero sí es otro caso teórico que ya se ha abordado y se ha resuelto dentro de la teoría de la relatividad general, precisamente. Solo podrían tener un signo de carga. No, en principio podrían tener carga positiva o negativa. O sea, y sería en ese caso... Al comentario que se llama. Ajá. Pues, En principio sí. Si los negros tuvieran carga y esa carga fuera del mismo signo, en principio deberían repelerse. En un sentido podría ser, pero también hay que tener en cuenta que la interacción electromagnética, la electrostática, por ejemplo, es más intensa a escalas pequeñas. La gravedad es la más débil y por eso es predominante a escalas grandes, ¿cierto? A escalas cósmicas, por ejemplo. A ese nivel sería muy difícil medir, por ejemplo, la fuerza electrostática. O sea, la fuerza electrostática es realmente apreciable a escala subatómica, por ejemplo. La interacción núcleo-electrones, por ejemplo. Más allá, más adentro, dentro del núcleo estaría la interacción nuclear fuerte, que será más intensa que la electrostática, ¿cierto? Entonces, claro, ahí existe otra fuerza, pero las interacciones fundamentales tienen un rango de intensidad. La más débil es la gravitacional, le sigue la electromagnética. Entonces, a ese nivel no podrían equipararse, ¿cierto? Pero es un problema interesante además porque creo que ustedes en algún momento cuando estuvieron en el colegio, en la clase de física, lidiaron con esos problemas de electrostática, ¿no? Se pone una carga positiva acá, una carga negativa aquí, otra acá, formando un triángulo, ¿cierto? Entonces calcule la fuerza electrostática sobre esta, debido a las otras, ¿cierto? Uno hace vectores y toda esa carreta, ¿sí? Sobre otros objetos, ¿cierto? Como para verlos, más que solamente verlos ahí en un libro de física, ¿cierto? Entonces, ese es un problema interesante de ese caso particular, agujeros negros con carga. Y existe un teorema fundamental que dice que tres propiedades fundamentales que pueden tener los agujeros negros: masa, momentum angular y carga. Y hasta el momento en las observaciones hemos encontrado que tienen momento angular y tienen masa, como el agujero negro de M87 o el de nuestra galaxia. Tienen las dos. Y entonces vemos que la sombra que producen es, más atrás, es así. Entonces tienen esa geometría a partir del momento angular. Pero al final todo parece ser circular, ¿cierto? Parece muy simétrico. Pero en realidad es el efecto que cerca del agujero negro tiene en el espacio-tiempo, básicamente. ¿Preguntas? ¿Cuál sería entonces el mecanismo que mantiene los cúmulos de galaxias? ¿Podría ser un análogo con los cúmulos estelares, más bien? ¿Con los cúmulos estelares? ¿Como los globulares? O sea, sí, digamos, la forma neural, digamos, que tienen los cúmulos galácticos, se podría asemejar en formación, en estructura o en mecanismo a los cúmulos globulares, o si no, ¿cómo funciona? Sí, en principio los cúmulos de estrellas no, digamos, no funcionan como si tuvieran un agujero negro en el núcleo. Parecerían ser sistemas aislados, simplemente. Pero si hubiera un agujero negro, pues no se aglutinarían así, sino que más bien la materia tendría este comportamiento, por lo que se llaman las órbitas permitidas, por partículas y por fotones. Hay unas específicas para cada una. Por eso se construye así. ¿Listo? ¿Más preguntas? Y la charla fue bastante buena. Porque los agujeros negros botan la radiación de esa manera y no la botan, ¿cómo se llama? Muy uniforme. Simplemente ¿Cómo así? de polo a polo, no uniforme. Esos jets. Eso pasa por un efecto que se llama el efecto Compton inverso. Cuando un fotón de alta energía interactúa con un electrón a altas energías que está ahí. Entonces, en el electrón, no hay un marcador. ¿No tienes uno por ahí, Sofi? Yo no trae los míos. Ay, gracias, gracias.
¿Este borra? No. Ah, es para escribir. Pensé que era para hacer el. Yo tengo marcador. No, Sí. Y yo no trae los míos. Yo tengo. ¿Tienes uno? Ay, muchas gracias. Gracias. Basta con uno, está bien. Gracias. Sí. Bueno, ¿cómo es el efecto Compton normal? Un electrón en la capa más externa del átomo, entonces está moviéndose acá, llega un fotón a altas energías, pero tiene la suficiente energía para sacarlo de esa capa, y entonces el electrón sale dispersado con cierta velocidad, y el fotón sale en otra dirección, pero con menos energía, y eso altera su longitud de onda. Ese es el efecto Compton directo, ¿cierto? En el efecto Compton inverso pasa algo muy parecido, básicamente. Es como que el fotón llega con baja energía, y como el electrón tiene alta energía también, es como si fuera una especie de colisión elástica, y entonces la radiación sale con alta energía, ¿cierto? Y esa alta energía básicamente es lo que se manifiesta así, en forma axial, básicamente. ¿Por qué hace eso y no lo bota como hacia los lados? O sea, muy uniforme. Otra la radiación muy tanto arriba y a los lados. Sí, pues eso pasa principalmente porque los electrones relativistas están cerca del agujero negro, básicamente. Pero además porque las otras regiones ya están, digamos, cubiertas o enterradas por gas y polvo. Entonces, solamente en esa dirección puede fluir la radiación con intensidad máxima, básicamente. Entonces, bien. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, gracias por sus preguntas. No esperaba tantas. Realmente, creo que les gustó bastante la charla, ¿no? Y más. Hay tiempo para una más. Hay tiempo para una más. Sí, así como en las galaxias pues, hay muchos sistemas estelares, tenemos los sistemas binarios de las estrellas. No entendí que eso es la mayoría. ¿Qué? No estoy seguro, pero sí. Así puede pasar que haya algunas galaxias en que el núcleo se forma en un sistema binario que dos agujeros negros se miran de forma estable. Eso sería muy difícil eso. O sea, con dos agujeros negros que se combinen y se forma una... No, sin combinarse. Como cuando dos estrellas, un sistema binario y... Ah, que interactúen y no se combinen. No, en principio no. En principio, pues, como interactúan y emiten radiación gravitacional, ondas gravitacionales pierden energía y terminan fusionándose. O sea, para que sea estable la órbita, la energía debe conservarse en la órbita. Y precisamente por esas ondas gravitacionales que emiten, no se conserva la energía. La pierden y terminan fusionándose. Eso básicamente. Bueno. No se ha visto. En agujeros negros no. En estrellas sí, digamos. En objetos normales sí. En un problema de dos cuerpos normal sí. Lo vemos a nivel del sistema solar también. Precisamente lo usamos como base para estudiar las órbitas planetarias, precisamente. A ese nivel, pues la radiación gravitacional es prácticamente cero. Entonces ahí no hay pérdida de energía. Las órbitas son estables, ¿cierto? Por eso no caemos al Sol, básicamente. ¿Listo? Ahora la última, que ya toca cerrar. ¿Cómo? Uy, sí. Estaba mirándolo con ganas. Ya entrando con el tema de las ondas gravitacionales, me surgió una duda, porque, o sea, los agujeros negros pierden energía por las ondas gravitacionales cuando están en principio. Y eso no pasa con las estrellas. ¿Desde qué punto un cuerpo es capaz de emitir ondas gravitacionales? En general, cualquier distribución de masa puede producirlas, hasta nosotros. El problema es medir esa intensidad. O sea, son demasiado débiles esas ondas gravitacionales. Con la presencia de materia se altera la geometría del espacio-tiempo. Si se mueve, también debe producir ondas gravitacionales como las ondas en la superficie del agua, exactamente igual. En principio nosotros las generamos también. Cualquier objeto, el movimiento de un objeto así puede producirlas, pero trata de medir las ondas gravitacionales de un objeto así de grande y así de masivo. Es casi imposible, prácticamente imposible.
En el caso de, o sea, para poder medirlas necesitamos hacerlo con objetos muy masivos. Agujeros negros, básicamente. Porque en un sistema de 2 estrellas se puede medir y se ha logrado demostrar y existen impulsares que tienen estrellas compañeras. Las producen y se han medido precisamente. Los sistemas binarios no son estables a largo plazo. Probablemente no lo sean. Depende también de la masa de los dos, ¿cierto? Si por ejemplo, uno de los objetos es un agujero negro, pues ese termina llevándose toda la materia de su estrella compañera, ¿cierto? Y la termina desintegrando prácticamente y solo queda el agujero negro. De ahí se forma la acreción, precisamente. Al combinar los agujeros negros, pierde ondas gravitacionales. Puede ocurrir que ya el verde combinado siga perdiendo y puede quedar como un núcleo inactivo, o se refuerza la onda gravitacional, puede ser más activo. ¿O de qué depende que sea activo o inactivo? Específicamente. Pues la actividad e inactividad está en la secuencia evolutiva. Pues ya el tema, ya las ondas gravitacionales, pues no aparecen como factores, digamos, preponderantes en la secuencia evolutiva. Pero ¿qué pasa si cada vez pierdas que sean casi mínimas? Por eso, ahí es cuando ya se combinan, básicamente. Entonces ya perdieron toda su energía individual y ya se fusionan en una sola. Como una sola sigue perdiendo. No, en principio no, ya solo queda el objeto, ¿sí? Básicamente. Después, es durante el merging que se producen las ondas gravitacionales, básicamente. Bueno, muchas gracias por asistir. Me alegra que les gustó harto la charla. Buenísimo. Y bueno, esto es como un spoiler del curso, en realidad. Vamos a ver mucho más de esto también en el curso. ¿Listo? Nuevamente, profesoras, muchísimas gracias.